Un saludo en el nombre del Señor para todos. Las redes sociales, hay una cantidad de hermanos hermano Víctor Navarro, mi hijo en Bogotá con su esposa, hay hermanos en el Canadá, hay dos ministros conocidos de nosotros, como son el hermano Win Ramírez y el hermano José Luis Argote y sus familias. Hay otro hermano por ahí que oigo que está sonando, que se quiere ir también a ayudar. Hermano, aquí en Colombia sobran pastores, sobran. Esa es la palabra, sobran. Porque en cada iglesia hay un pastor. Por ejemplo, aquí hay un pastor y un asistente, pero ¿cuántos diáconos buenos para la obra no hay aquí? Pero hermano, el Canadá está pobre, pobre hermano. Y de allá, pensar que de allá nos vino el misionero, hermano Larsen. Entonces la obra ya floreció, pero tuvo un bajón. Y ahora le estamos mandando de acá de Colombia hombres con el fin que esa obra otra vez sea esa obra maravillosa de aquella época. Vamos a leer en Romanos 7, verso 12 hasta terminar el capítulo. Romanos 7, verso 12 hasta terminar el capítulo. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Amén, gloria al Señor. Tengan la amabilidad, hermanos, los hermanos que me hagan el favor y me recojan el telón. Hermanos, voy a tratar de explicar algo que quizá haya una cantidad de hermanos y amigos que han leído las Sagradas Escrituras y tienen una cantidad de interrogantes, de cosas que los análisis que hacen en la vida. Por ejemplo, Dios creó los ángeles. Esa fue la primera creación de Dios, hablando de seres vivos. Y hubo fracaso en los ángeles.
Dios creó al hombre una raza pura, limpia, y el hombre falló. Luego Dios trajo la ley a fin de solucionar el problema del pecado. Dice que la ley vino a causa de muchas transgresiones. Pero la ley no fue una solución definitiva de Dios. La ley solo aparece, entra en escena como un espejo para decirle al hombre: este es usted. Este es usted. Y Pablo y muchos otros explican la función de la ley. Dice, pero la ley es espiritual. ¿Y cómo hace el hombre para guardar la ley si la ley era espiritual? Y el hombre natural y además carnal. Entonces el hombre no podía guardar la ley. De manera que al hombre, a la raza humana, no se esperaba una condenación eterna. No había escapatoria. El hermano Schneider en su intervención en la primera escuela cogió el capítulo 1 de Romanos y capítulo 2, y Pablo trae ante el trono de Dios a judíos, a gentiles, aún los indígenas que están por allá en las montañas, y a todos delante de Dios los declara culpables. No hay justo ni a uno. Por cuanto todos pecaron, quedamos destituidos de la gloria de Dios. Bendecido sea el nombre del Señor. Ahora, voy a colocarle unos ejemplos con el fin de que ilustremos lo que es el ser humano. Voy a tomarle dos ejemplos del Antiguo Testamento y le voy a tomar dos ejemplos del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento aparece un rey que, aparte de ser rey, y no de cualquier reino, era compositor, hacedor de instrumentos musicales, músico, cantautor, y además de ser rey, cantautor, compositor, músico, hacedor de instrumentos, era general del ejército o el comandante en jefe de los ejércitos y los escuadrones del Dios de Israel. Ese hombre fue llamado David. David, a pesar de tener todas esos títulos, esas medallas que le colgaban del pecho, un día falló y fue delante de Dios, como tiene que ir el hombre delante de Dios. Él comenzó a buscar dónde estaba su problema, porque teniendo todas estas cualidades había fallado. Y delante de Dios, en el Salmo 51 dice:
porque en pecado fui formado y porque en pecado me concibió mi madre. Otro general del ejército de Siria, quién sabe cuántos botones tenía en su charretela, militar, general, dice que Dios había dado cuántas victorias por ese general a Siria. Y ese general un día vino a Israel a que le curaran una enfermedad que era, además de ser contagiosa, era incurable. La lepra no tiene cura. La lepra no tiene cura. Era general, un hombre con muchas victorias. Quién sabe cuántas veces había entrado victorioso a la plaza principal de Damasco. Dice, pero era leproso. Y no solamente que era leproso, sino que cuando le dijeron cuál era el remedio para él quedar sano, era orgulloso. Figúrese, general, estadista, lleno de charretelas con botones, quién sabe de cuántos soles, leproso y orgulloso. Le estoy poniendo estos ejemplos para que usted mire cuál es la condición del hombre delante de Dios. Y si pasamos al Nuevo Testamento, vamos a buscar dos del Nuevo que sean así destacados. El centurión romano. Usted sabe lo que era un centurión romano. Yo que he visto cómo se formó el imperio de Roma a través de libros que he visto en los claustros educativos, y tuve un profesor de la ciudad de Cali, muy buen profesor ese hombre, y vi cómo se organizó el imperio de Roma, de manera que un centurión romano no era cualquier persona, era un hombre muy respetado. Él mismo lo dice. En el Evangelio según San Mateo, el capítulo 8, lo encuentra usted. Se encontró con Jesucristo y se dirigió a él bajo estos términos: tengo a un siervo paralítico y enfermo, pero yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad. Y tengo bajo mi autoridad soldados. Y le digo a aquel que venga y viene, y le digo al otro que vaya y va, y le digo al otro que haga esto y lo hace. Así que solo di la palabra y mi criado sanará. Pero me llama la atención que antes de decir esas palabras, o agrega a la petición: yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Algo vio él en Cristo, a un ser grande, majestuoso. Eso se llama revelación. Algo vio en el Señor que él consideró que no era digno del Señor entrar en su casa. A pesar de toda esa investidura, y que donde llegaba le hacían la venia y
los soldados se le ponían firme y le hacían calle de honor y todas esas cosas, él consideró que con el que estaba hablando no era digno de recibirlo en la casa. No era digno. Él no se consideraba digno. Y si pasamos a otro personaje, vamos a traer a otro. Ya este es nacido en cuna de oro. Ya este de la high class. Ya este no es cualquiera. Pero tuvo el privilegio de nacer en una provincia romana llamada, era una ciudad llamada Tarso de Sicilia. Y el que nacía en Tarso de Sicilia tenía un alto honor, como lo tienen muchos personajes nacidos en grandes capitales y en grandes países. Tenía derecho a la ciudadanía romana. Así que ya este nació con unos privilegios y él comienza a describirse a sí mismo quién era él. Dice: yo soy hebreo de hebreos, no soy una mezcla por ahí de un gentil con un hebreo, no, soy hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, yo soy fariseo. Los fariseos eran lo mejor que tenía Israel, figúrese usted. Porque habían otros que esos eran peores. Y dice: de la tribu de Benjamín. Algunos cuando leen de la tribu de Benjamín dicen: ¿y eso qué quiere decir, hermano? Que era de la tribu de Benjamín. Hombre, que Judá y Benjamín fueron las únicas dos tribus fieles que se quedaron adorando al Dios verdadero. Las otras 10 tribus se fueron para Samaria y fundaron allá un imperio aparte y crearon unos dioses falsos. Así que él era de la tribu fiel, benjaminita. Y dice: y en cuanto a la ley, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Estaba apenas describiendo su descendencia. No era hijo de fornicación. Y luego los padres lo educan y no lo llevaron a cualquier universidad. Lo llevaron a las mejores que existían en la época, pues había dinero. Pero no conforme, después de hacerlo un doctor, quizás en leyes, en idioma, porque hablaba varios idiomas, dominaba bien el hebreo, el griego, quién sabe si el latín, por ser ciudadano romano, quizás también sabía el latín. Este hombre lo prepararon tanto, yo me imagino los proyectos que tenían los padres con este hombre. Y luego lo traen a Jerusalén, y es cuando hay el movimiento pentecostal, y le buscan al mejor maestro que existía, con el fin de que lo convierta en un rabino. Así que llega a ser rabino, y algunos han llegado a decir que llegó a ser miembro del Sanedrín, que eran los doctores de la ley de aquel entonces. De manera que aquí tenemos a un hombre que puede, bueno, yo no sé cuántas medallas podía él colgarse acá en el pecho. Pero este hombre
hablando acerca de la ley, cuando ya le vino el conocimiento de la verdad en Cristo, dijo: la ley es santa, la ley es espiritual, y yo soy carnal, vendido al pecado. Y hermanos, he puesto estos 4 ejemplos en representación de toda la raza humana, con el fin de darnos cuenta que Dios tenía que hacer algo, y no cualquier cosa. Lo más grande que Dios podía hacer era hacer del hombre una nueva creación. Una nueva creación. Una nueva creación. Se le llama nuevo nacimiento, nueva creación, nuevo hombre. Tiene varios términos. Y voy a colocar unos ejemplos con el fin de mirar que Dios ya tenía dentro de sus planes hacer esto grande, que es lo más grande que Dios pudo haber hecho con la raza humana. Primero, a Jeremías Dios lo mandó a una casa de un alfarero con el fin de darle una enseñanza. Dice que él fue a la casa del alfarero. Jeremías era predicador. Y el alfarero, cuando Jeremías se pone a contemplar cómo cogía el barro y cómo con aquella pericia hacía su vasija, dice que estando ya la vasija lista, se le cayó y se le destruyó. Ya la había pasado por el horno, estaba lista. Y la vasija se destruyó. Y Jeremías estaba contemplando lo que hacía el alfarero. Recogió todos los pedazos, otra vez los llevó al uso o a la máquina, los trituró, los molió, los volvió otra vez barro. Y ese alfarero, como que estaba así un poco molesto, dijo: ahora verá lo que yo voy a hacer. Se me destruyó una que era bien hermosa, bien bonita, pero esa actitud de él lo llevó a coger el barro con esas ganas, con ese ánimo, y sacó una vasija nueva y mejor que la que había hecho primero. Y Dios le dice a Jeremías: ¿acaso yo no puedo hacer de la casa de Israel como hizo este alfarero con la vasija? Es decir, yo no tengo poder para tomarlos a ellos y cambiarlos y transformarlos y hacerlos mejores. Era una enseñanza. En una boda se acabó el vino y habían 6 tinajuelas, y vino la mamá de Jesús a hablar con él y le dijo: bueno, dile que llenen las 6 tinajuelas con agua. Y cuando fueron a beber el agua, descubrieron que se había convertido en vino de un reino mineral
fue convertido a un reino vegetal. Y la gente se admiró al ver aquello. Pero no solamente era para que tomaran vino. Lo que yo quiero ilustrar hoy es el poder que tiene Jesucristo, con el fin de que nosotros entendamos lo que Él puede hacer con la raza humana. Una vez, hace poquito, porque la revelación Dios no la manda así junta, invité a los caballeros a las reuniones y estábamos hablando qué era lo que iba a resucitar de entre los muertos. Y bueno, yo había leído la Biblia y tantos años, ya como casi 48 años leyendo la Biblia, pero yo nunca había entendido qué era lo que se iba a levantar de los muertos. Y estando aquí en la iglesia central, me vino una revelación que lo que va a resucitar de entre los muertos es una nueva criatura. Porque la carne y la sangre no heredan el reino de Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, ¿cómo hace Dios con esa vasija destruida, aún mencionando los personajes más grandes, con sus problemas? Cuando Dios le dice a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo, a pesar que era miembro del Sanedrín, era doctor en la ley, no entendió eso. Él dijo, yo no puedo nacer de nuevo, eso es imposible. Yo tendría que entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer. El Señor le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es decir, si puede entrar miles de veces, pero siempre vas a ser el mismo Nicodemo. Y le dice, el que naciere de agua y del Espíritu, ese puede ver y puede entrar al reino de Dios. Porque el reino de Dios es espiritual. Sí, que el hombre carnal, el hombre natural no puede ver el reino de Dios. Por eso cuando usted habla con las personas y le predica el evangelio, la gente no entiende. Y uno se esfuerza con el fin de que entiendan, pero si no hay revelación de Dios, la persona no puede entender. Puede ser el erudito más importante de la ciudad, puede ser hasta un magistrado de la república en leyes, puede ser un doctor en medicina muy especializado, un científico que llaman ahora. Esto del evangelio y del nuevo nacimiento lo entendemos nosotros ahora, es porque Jesucristo quiso mostrarnos este misterio, esta revelación, llegó a nuestras vidas y como una lámpara nos iluminó la mente, la oscuridad que teníamos, y entendimos clarito que Jesucristo tiene poder para hacer al hombre nuevecito. Ahora, ¿cómo hace Dios para hacer las cosas? Si el alfarero usó otra vez las herramientas, si usó la máquina, ¿cómo hace Dios? Entonces con la vasija, con el barro, con el hombre. El nuevo nacimiento es un acto creativo de Dios, un acto creativo de Dios. Si no entiende qué cosa es un acto creativo, le voy a explicar. La creación, crear es sacar de la nada.
Eso es crear, sacar de la nada. Alguien se inventó un cuadro y cogió la pintura y la tiró sobre un lienzo y plasmó el cuadro. Alguien se le vino una melodía, una poesía. Alguien se le vino la idea de escribir un libro. En fin, esos son actos creativos, una canción, un verso, construir una casa, un avión. Les voy a colocar un ejemplo para que ustedes entiendan clarito lo que quiero enseñar esta mañana. Es una anécdota. Hay una anécdota de un anciano. Él iba en su carro y allá adelante encontró a un joven con un vehículo varado. Y él paró el carro y se bajó y le preguntó al joven qué tenía el carro, qué le pasaba al carro. Dijo, no sé, se varó. Entonces el anciano le dijo, permítame, seguro que ya tenía por ahí como sus 80 años. Y cuando el muchacho ya había luchado tanto con el carro y no lo había podido arreglar, el muchacho le dio risa que un viejo le dijera a él que permitiera que él iba a mirar el carro. Bueno, el muchacho con su incredulidad, porque era un viejo, le permitió que le mirara el carro. Y él comenzó a mirar y a mirar y a mirar. Y cogió y eran unos tornillos y unas cositas por ahí que estaban desajustadas. Las cogió y las arregló. Dele, prendió y listo. Pero el muchacho, cuando vio que él había luchado tanto y que no había podido arreglar el carro y que este viejito cogió y en pocos segundos le arregló el carro, dijo, oiga señor, ¿y usted quién es? Le dijo, yo soy Henry Ford. Él era el que hacía los carros, eso. Era un carro Ford. Él era el creador de los Ford. Así es Dios con el hombre. Dios sabe cuál era el punto que el hombre necesitaba que él le tocara y quedaría arreglado. Porque Dios fue el que nos hizo. Él sabe lo que necesitábamos. Él sabe cuál era el tornillito que tenía que tocar. Y quedamos arregladitos, quedamos nuevecitos. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, entonces decía que es un acto creativo de Dios. Dios creó los ángeles. Dios creó al hombre. Dios creó la luz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó toda clase de peces, creó los mares, creó los cielos, sacó toda clase de alimentos y todo lo hizo con la palabra. Con la palabra. El único que no hizo con la palabra fue usted y yo. Dijo, este no lo voy a crear con la palabra. Pudo habernos hecho con la palabra. Vea, Dios hubiera dicho que se poblara la tierra de seres humanos. Y eso había salido gente de toda clase. Pero él no quiso así. Dijo, no, vamos a fabricarlo como el carro de Henry Ford. Vamos a sacarle tiempito para hacerlo con todos los detallitos que necesita. El hombre es la corona de la creación de Dios. Yo no sé cómo hay hombres que viven tan tristes. A toda hora se están quejando, lamentándose. No sé por qué. Y después de haber trabajado tanto, de tantos años, no se sienten satisfechos con lo que han hecho. No se sienten satisfechos con los hijos, no se sienten satisfechos con la esposa. No se sienten satisfechos con el computador, con el celular.
con lo que estudiaron, no sabe uno ni qué hacer con ellos porque no hay satisfacción de ninguna clase. Y delante de ellos no miran sino el fracaso, la nube gris, el obstáculo. Y así podemos vivir años una vida triste y pobre. Algunos hasta dicen, yo de pronto quizás, así como voy, yo voy a terminar es apartado. Oye, ¿y un cristiano por qué tiene que estar pensando en eso? Imagínense, volver a la vasija vieja, otra vez, después que Dios hizo una nueva. Entonces el acto creativo de Dios, así como creó todo con la palabra, digo, el hombre lo arreglo yo con la palabra. Amén, hermano. El hombre lo arreglo yo con la palabra. Pero vea, el nuevo nacimiento, como decía Campo Elías Bernal, por allá en la década del 80, comienzo del 80, decía, cuando Dios hizo que el hombre fuera salvo y lo cambió, no fue que cogió una llanta, los neumáticos que llamábamos, y comenzó a ponerle parche donde quiera que tenía los orificios, y quedó el hombre como un neumático lleno de parche por todas partes, para que sirviera un tiempito. No, Dios hizo un neumático nuevo. No es una reforma. Hay reformatorios donde llevan a los muchachos para que se reformen, a los enfermos. Esto no es eso. No es una reforma. No es un cambio. No es un cambio por encima. Vamos a hacerle a este un toquecito a ver si mejora. No. Es un cambio total. Dije, es un cambio total. Entonces viene el acto de la creación. Me llama la atención, como para poner unos ejemplos. Allá en el Antiguo Testamento ya estaba profetizado por Ezequiel, por Jeremías, de que Dios iba a darle al hombre un nuevo corazón. Creo que es Jeremías 31. Dios le iba a dar al hombre un nuevo corazón. Y mire el fracaso. No de la ley que fue dada por Dios, sino el fracaso del hombre. Dios escribió la ley en tablas de piedra y no le funcionó. Pero en el nuevo nacimiento, y según el profeta Jeremías y Ezequiel, dicen, el Señor ahora escribirá la ley en vuestra mente y en vuestro corazón. Ahora no son tablas de piedra, ahora son unas tablas de carne del corazón del ser humano. Ahí están esculpidas las palabras del Señor en nuestra vida, gloria al Señor. Y no esculpidas con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, para que no se borren. Alabado sea el nombre del Señor. Allá en el Antiguo Testamento, Dios tomó a un hombre y lo llevó a un valle de huesos secos. Como quien dice, bueno, ¿y qué hago yo aquí, este predicador, en un valle de huesos secos? Aquí no hay esperanza.
Aquí los huesos no solo están secos, aquí están regados, desajustados ya. Y le viene la pregunta al profeta: Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Ya, yo me imagino a aquel predicador y digo, oiga, esa pregunta yo nunca la había oído en mi vida. Tantos años está predicando, pero a mí nunca me habían hecho esa pregunta. ¿Tú qué opinas, Ezequiel? Dijo, bueno, Señor, tú lo sabes. Tú eres el que tienes aquí la última palabra. ¿Cuántos creen que Dios tiene la última palabra en todos los casos? Él es la última palabra. Y cuando el profeta le dice, tú lo sabes, dijo, entonces profetiza. Profetiza. Profetizar es dar la palabra. Eso es profetizar, dar la palabra. La palabra de Dios hace hasta lo imposible. Usted no ve que uno por allá que ya mencioné que dijo, di la palabra y mi criado será sano, no necesita de ir allá. Bueno, así le dice a este: profetiza y dile a estos huesos que yo les voy a dar vida. Y cuando ese hombre habló la palabra tal como Dios le dijo que la diera, hubo un movimiento tan grande. Oye, yo imagino los huesos, cada hueso, el de acá de los omoplatos, que son las paletas que llama uno, que se llaman, el nombre correcto es omoplato, corrieron el fémur, el cúbito, la radio y todas esas cosas, el húmero, todos los huesos, la espina dorsal, todo. Y estaban ahí y llegaron tendones y llegó carne y llegó todo. La palabra de Dios, con predicársela a los huesos, hubo un cambio tremendo. Amén, hermano. Tremendo, hermano. Y ahora le dice Dios, bueno, ya comenzamos. Y claro, un predicador se anima así. Dice, no, si esto arrancó así, lo que viene ya no es imposible. Ahora dile al Espíritu que venga de los cuatro vientos y sople sobre ellos. Y cuando él profetizó y llamó al Espíritu y se lo invocó a aquel poco de muertos, todos se levantaron y vivieron. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios. Cuando la Biblia dice que el que no naciere de agua, esa palabra ahí, agua, esa se refiere a la palabra. Es la palabra. No es el bautismo, es la palabra. Hay en Romanos un pasaje de la Biblia que dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que dan buenas nuevas, de los que publican salvación, de los que dicen a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas. Bendito sea el nombre del Señor. Y hay otro pasaje que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, el día de Pentecostés. Pedro con los 12 se pararon y Pedro predicó un sermón, les presentó a Jesucristo y su obra en el Calvario. Y dice la Biblia que los que oyeron se compungieron de corazón y dijeron, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si uno lee
la palabra en Santiago, dice que el hombre es renacido por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y si uno lee a Pedro, hablando de esta parte, también el apóstol Pedro dice que nosotros hemos tenido y Dios ha hecho una nueva criatura por la palabra, y cita a Isaías capítulo 40, donde dice: sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y ahí está hablando de la nueva creación. Y si citamos a Hebreos 4, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que penetra el alma y el espíritu y las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire hasta dónde llega la palabra de Dios, hasta lo más íntimo del hombre, que es el espíritu, que son los sentimientos. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso la palabra de Dios es la simiente, como dice Primera de Juan. Él dice: el que es nacido de Dios no peca, y no puede pecar porque la simiente de Dios está en él. Hablando de esa obra de Dios hecha en la vida de las personas. ¿Y qué decir cómo el Señor usó la palabra cuando se le aparecieron los 10 leprosos y Él les dice: vayan allá y se muestran? Y cuando ellos salieron a mostrarse allá donde el sacerdote, por el camino quedaron limpios. Por el camino quedaron limpios. Y hubo otro leproso que se le acercó y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y él dijo: quiero, sé limpio. Y le puso la mano y la lepra desapareció. Cuando el Señor hablaba, la palabra se convertía en una realidad. De la nada extraía o salía. Dios creaba algo nuevo. Gloria al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Hay una cantidad de ejemplos en los evangelios cuando el Señor hablaba. Le dijo a un ciego: ve al Siloé y lávate. Y cuando regresó, venía viendo. También se presentó en el estanque de Betesda, donde había toda clase de enfermos, y recorrió unos cuantos metros y llegó donde estaba uno que estaba ahí en el suelo, paralítico, y le dijo: hijo, toma tu lecho y vete para tu casa. Y el paralítico se levantó y se echó en el hombro la camita y se fue para su casa. Alabado sea el nombre del Señor. Y este tenía un problema, porque este dijo: es que yo no puedo ir tan rápido al estanque cuando viene el ángel y mueve el agua, y cuando yo quiero llevar allá, o me cargan o me llevan, ya otro se ha zambullido primero. Así que no hay oportunidad para mi sanidad y tengo años de estar aquí. Y el Señor le dijo: no, toma tu lecho y vete para tu casa. Así de fácil, así de sencillo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Mire usted lo que es la palabra del Señor, un acto creativo. Una vez, bueno, usted sabe que el Señor siempre ha tenido
sus seguidores, esa cantidad de seguidores. Y se fueron por allá para un desierto y habían como 5,000. Y él les dijo a los discípulos, así como para ver la fe de ellos, y dígale que ustedes aliméntenlos. Y ellos dijeron, alimentar a toda esta multitud. Ni 200 denarios alcanzan de pan para darle un pedacito a cada uno. No, mira. Y él dijo, mándenlos a recostar ahí de 50 en 50. Y imagino el poco de grupo que hicieron. Y dijo, aquí hay un muchacho que tiene unos panecillos y unos pececillos, pero ¿esto qué es para tanta gente? Esto no sirve. Esto no sirve. Porque hermano, nosotros tenemos incapacidades, tenemos limitaciones, pero el Dios de nosotros no tiene límites. El Dios de nosotros no hay nada que diga que no se puede hacer. Alabanzas a su nombre. Alabanzas a su nombre. Los tomó en sus manos, los bendijo y los multiplicó y dijo, denle vosotros de comer, hermano. Y como decía Domingo Zúñiga, y no era una visión, no era algo que no era real. Él decía, era pan físico que estaban comiendo. Y era pescado que estaban comiendo de verdad. No era que los había hipnotizado y los había transportado y los había hecho creer que habían comido. No, Jesucristo no hace eso con los hombres y las mujeres. Jesucristo es real, Jesucristo es genuino, es sincero. Jesucristo hace las cosas para que el hombre se dé cuenta lo que él es capaz de hacer. Y hasta sobró. Y hasta sobró. De manera que a ese ser, cuando la Biblia dice que cuando el Espíritu Santo viniera, convencería al mundo de pecado, al mundo de pecado, no es solamente que el Espíritu Santo usando al predicador y la palabra de Dios van a convencer al hombre que es pecador, porque hasta los hombres saben que son pecadores. Ahí va más allá. Eso va más allá de simplemente Dios convencer al hombre que es pecador. Cuando el hombre oye el evangelio, lo que el hombre entiende, lo que el hombre oye, lo que el hombre mira, y por eso es que el hombre se entrega al evangelio, es que Dios le descubre su estado en que él está, en que ha sido un borracho, un fornicario, un adúltero, un mentiroso, de que ha sido un depravado, que ha sido un hombre irresponsable en el hogar con los hijos, que ha pasado abandonando la familia. Bueno, toda esa cantidad de cosas Dios se las muestra al hombre, pero le dice en la predicación del evangelio y con la palabra de Dios que a pesar de él estar en ese estado, Dios lo ama. Amén, hermano. Y de tal manera lo ama que se atrevió a bajar del cielo y tomar un cuerpo humano y llevarlo al Calvario y entregarlo en lugar del hombre, para que el hombre sea salvo, para que el hombre sea perdonado, para que el hombre sea cambiado. Y cuando el hombre ve ese amor de Dios, ve todo eso que Dios ha hecho por él,
al hombre el corazón se le quiere salir de la alegría, la mente se le despeja. Y entonces cuando el hombre dice: Dios me amó a mí tanto, a pesar de mi estado miserable, que yo también ahora en agradecimiento yo voy a caminar con Dios. Y entonces ahí es donde comienzan las cosas. Vea, por eso es que yo digo, porque vamos a andar tan tristes. ¿Qué es lo que está pasando en los pentecostales? ¿Qué es lo que sucede? ¿Será que no hemos entendido esto? ¿Será que no tenemos la fe suficiente para creer que Dios va a ayudarnos a alcanzar cosas que nosotros soñamos, metas que queremos tener o alcanzar? ¿Qué nos sucede? ¿Qué nos pasa? Pablo decía, escribiéndole a los romanos: si siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya justificados por Él y habiendo entrado a esta gracia y a esta esperanza o a este reino, mucho más, hermanos, nosotros seremos guardados por Él y seremos glorificados por Él. Y la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento y en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces nosotros no podemos vivir, hermanos, como el que no tiene esperanza, como el que no ha vivido nada, como el que no le ha sucedido nada. Si alguna cosa mantiene al pentecostal alegre es haber entendido el evangelio, es haberse dado cuenta de lo que Dios hizo en el Calvario por él. Eso a uno lo mantiene alegre. Y también aparece en la Biblia otro ejemplo, cuando el Señor dijo: el vino nuevo no se echa en odres viejos, porque el vino nuevo coge los odres viejos y los rompe, y se sale y se pierde. El vino nuevo se ha de echar en odre nuevo, y tanto lo uno como lo otro se conservan. Se conservan. Eso daba a entender que Dios ya tenía unos planes y unos propósitos de hacer un cambio total en la vida del ser humano. Hermanos, un predicador no puede llegar a una casa de unos hermanos que han perdido un ser humano a llevarle palabras de tristeza, de desánimo. Si alguien está fracasado económicamente en la iglesia, si alguien perdió el semestre, si alguien no le ha ido bien hasta el día de hoy, ya tiene 40 años, si alguien no ha visto todavía lo hermoso y bello que es el evangelio, el hermano Álvaro Torres, esta mañana, porque me gusta oírlo bastante, me estaba bañando y puse allí una predicación y colocó algo hermosísimo. Él es muy, ilustra mucho y es también, le gusta mucho usar de argumentos. Dice que una vez fue a España, porque fue misionero allá, y dice que salió por las calles a caminar y llegó a un sitio especial donde trabajaban el oro. Y entonces llegó a mirar cómo era que el especialista en la materia tenía una cantidad de martillitos
unos de unos tamaños y otros de otro. Y sacó un hilo de oro y cogía con un martillito, ¡tas!, y le daba un golpecito. Y cuando quería hacer otra figurita con el mismo hilo, ¡tas!, usaba otro martillito y cogía otro martillito y ¡tas!, 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 de acuerdo a lo que él quería hacer con aquel hilo de oro. Y cuando el hermano se da cuenta es que le hizo una figura tan hermosa. Pero a él le llamaba la atención era que el hombre usaba el martillito adecuado para dar el golpecito que necesitaba aquel hilo de oro para hacer una figura hermosa. Entonces él decía, así somos nosotros en las manos del Señor. Pero dijo una cosa, dijo, a veces nos quedamos del culto. Y ese era el culto donde Dios iba a usar el martillito adecuado para darnos el golpecito que nosotros estábamos necesitando. Pero ese día nos quedamos del culto. Así que entonces el detallito sigue en el creyente. En cada culto Dios tiene un martillito especial. Ojalá esta mañana usara ese martillito, ¿verdad, hermano? Unos toquecitos. Y agregó una cosa muy linda. Porque el hermano no deja así vacíos, sino que él llena el vacío. Dice, y el martillo no es que Dios lo va a usar para destruir al hermano. No. El golpecito es el golpecito que uno necesita adecuadamente en ese instante, el golpecito necesario. Alabanzas al nombre del Señor. De manera, hermano, que lo que esta iglesia necesita, el Dios de la gloria lo tiene. Lo tiene. Todavía nos hace falta unos toquecitos muy buenos, muy especiales. Y gracias a Dios que viene el retiro. Y los que vayamos allá al retiro a oír la palabra, alguito nos da el Señor, el toquecito que nosotros necesitamos. Vamos a estar de pie. Gracias a Dios. El alfarero vio